programa Cambio Climático. En este episodio, el economista Juan David Osorio se refiere al concepto de servicios ecosistémicos, sus componentes básicos y su dinámica general. Bienvenidas y bienvenidos. Las dos equivalentes, la de Fisher y la de Serna Chávez. Sí, son equivalentes, porque ambas, Serna Chávez utiliza la de Fisher para poder como bajarle un poco y hacerla más entendible y hablar de que es para producir bienestar humano. Sí, pero ambas son, las tres se utilizan. La primera es una forma más simple de entender los servicios ecosistémicos, son los beneficios que percibimos los seres humanos de la naturaleza. Las otras dos es que tenemos que entender la interacción que hay. Y esa interacción, al entenderla, nos permite comprender los efectos que tiene. Yo tengo una pregunta ahí, profe. Sí, cuéntame, Jairo. Sí, aló. Sí, la pregunta iba encaminada al tema de la economía circular y cuál es tu pensamiento frente a ese eterno debate entre minería responsable, que es pues obviamente necesaria para la tecnología, y medio ambiente. ¿Cómo se articula eso ahí? Qué pregunta tan difícil. Es difícil porque como yo considero que se puede hacer que existe la forma de hacer la minería responsable, ¿cierto? Si claramente no estamos amenazando ecosistemas estratégicos, como puede estar ocurriendo en el páramo Santurbán, y como vamos a ver enseguida, cuando hablamos de servicios ambientales, no solamente debemos de tener en consideración el área donde se provee el servicio ambiental, sino el área del flujo, ¿cierto? Que puede ser mucho más amplia para poder aprovechar esos beneficios de la naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos la información de los ecosistemas que son estratégicos para proveer servicios ambientales que son importantes para la sociedad actual y futura, y entendemos el flujo de esos servicios ambientales, dónde están ubicadas las poblaciones que aprovechan, que se benefician de estos ecosistemas. Si tenemos claramente eso mapeado y entender que la interacción entre la extracción de recursos naturales no renovables, como es la minería, no afecta la sostenibilidad de esa interacción, de la prestación de esos servicios ambientales, considero que se puede desarrollar la minería. Lo otro que hay que tener en consideración es que los recursos, yo estoy a favor en que los recursos económicos de la extracción de esos recursos mineros, pues deberían de ser para las poblaciones, para los municipios, para los departamentos, para las regiones, donde, principalmente para esas zonas donde se está extrayendo los recursos naturales, ¿cierto? Yo he estado en estas discusiones, entiendo el objetivo de crear un fondo común para todos los municipios para poder redistribuir la riqueza en todos los territorios, pero claramente si analizamos muchos de los casos que vivimos en Colombia, los territorios donde se extraen los recursos naturales mineros, grandes riquezas, alrededor una población que pobremente educada, una población que no satisface sus necesidades básicas, ¿cierto? Y entonces eso habla de que esos recursos económicos del aprovechamiento de unos recursos naturales que son de todos los colombianos, pues no están generando el impacto deseado. Entonces yo creo que desde la compensación de los impactos, desde la redistribución de los ingresos, desde hacer la minería evitando el daño, controlando el daño, donde no hayan ecosistemas estratégicos, se puede desarrollar. Eso es mi opinión personal. Muchas gracias, profe. Listo. Muy bien, entonces lo que les comentaba con respecto a los servicios ambientales, tenemos una clasificación de los servicios ecosistémicos. Tenemos
que esa clasificación nos permite entender que si hay una afectación en un recurso natural, si hay un cambio positivo en un recurso natural, si estamos conservando un recurso natural, ¿cuáles son los valores que se generan? ¿Cierto? Entonces esos valores están asociados a los servicios ecosistémicos que estamos generando. Esa es una clasificación, hay muchas clasificaciones. Está la clasificación de los ecosistemas del milenio, está la clasificación del TIP, ¿cierto? Que es como una institución internacional de economía de los ecosistemas y la biodiversidad, The Economies of Ecosystems and Biodiversity. Esa clasificación, ellos han hecho un ejercicio muy grande de construir una base de datos de valoraciones económicas mundiales sobre diferentes servicios ecosistémicos que nos permitirían entender en unas decisiones que no abarquen poblaciones sensibles o ecosistemas sensibles qué estamos perdiendo en términos de valor allí. Si los necesitamos llevar un valor económico. No siempre necesitamos llevar todo a un valor monetario, pero el valor monetario nos permite a nosotros como comparar los costos de producir energía, los beneficios de producir energía, los costos de extraer materiales, minería, los beneficios de extraer esa minería con los cambios que se culturales, sociales, ambientales, llevar eso a unos indicadores que pueden ser medibles en términos monetarios. Los más difíciles son los sociales, ¿cierto? Cuando yo me enfrento a evaluar los impactos de un proyecto y en ese proyecto se generó un cambio en la estructura social, en la interacción que tenían los habitantes de una zona, es muy difícil llevar eso a un valor monetario, ¿cierto? Es complicado, ¿no? Lo que trata de mirar son escenarios donde la compensación que se realice a esos hogares logre reducir ese sentimiento de malestar frente al impacto que está generando el proyecto. Entonces tenemos en esta clasificación los de soporte. Los de soporte son los que aseguran la prestación de los demás servicios ambientales. Entonces tenemos un ciclaje de nutrientes, una formación del suelo, una producción primaria. Ese ciclaje de nutrientes nos permite que ese suelo siga proveyendo, pues permita la provisión de alimento, la provisión de agua en los ríos, la sostenibilidad del agua en los ríos, producir otros materiales como la madera, por ejemplo. Aquí tengo los servicios de provisión. Están los otros servicios que son de uso. Estos son un uso directo. Nosotros directamente extraemos alimento, extraemos productos maderables, productos no maderables, hacemos captaciones de agua, producimos biocombustibles a partir de la biomasa. Y los otros servicios son indirectos, entonces nos aprovechamos y nos beneficiamos del servicio de regulación del clima, del servicio de regulación de inundaciones, entonces nos evita inundaciones, evita deslizamientos, nos reduce el riesgo de desastres. Listo, esos son los servicios de regulación. Y los servicios culturales están asociados también a otro tipo de usos que podemos tener de la naturaleza, como es el valor estético, el uso estético de observar las montañas, de observar los ríos, de observar la naturaleza, el esparcimiento que podemos tener en la naturaleza, tan valorado hoy en una situación de confinamiento. Tenemos valores espirituales, valores educativos, recreativos, que son importantes considerarlos al momento de tomar decisiones sobre el uso o la afectación. Muchas veces dejamos de utilizar, por ejemplo, un ecosistema que era importante. Tengo un ejemplo en la cabeza. En Japón era muy importante hace unos años los pastos naturales, ¿cierto? Para desarrollar las actividades productivas en una región de Japón, no recuerdo el nombre exactamente, pero el ejemplo me sirve como ejemplo. Porque luego empezó los pastos intervenidos, es decir, a partir de las técnicas de el tratamiento de los suelos, de la fertilización, y empezaron a un desuso de los pastos naturales. Y cuando perdió ese valor de uso directo, los pastos naturales empezaron a ser sustituidos por otro tipo de ecosistemas, por otras intervenciones. Entonces se tomó decisión sobre el aprovechamiento, sobre el estado
de un ecosistema que eran los pastos naturales, solamente teniendo en consideración los valores de uso. Pero resulta que para esta población era muy importante esa zona de pastos naturales, que era como una zona entre el bosque y como entre la montaña y una planicie, ¿cierto? Ahí como tenemos esa zona de intermedia, entonces ahí desarrollaban unas actividades espirituales, había una interacción importante de la comunidad en esas zonas, y frente a la pérdida de un valor de uso directo, no se tuvieron en cuenta en las decisiones de conservación, en las decisiones de uso, los valores espirituales, los valores religiosos, y al no tenerlos en cuenta, entonces se perdieron. ¿Listo? Entonces son valores culturales que hay que tratar de fortalecerlos, de mantenerlos, no solamente teniendo en consideración los valores de uso. Por aquí tengo otras preguntas. ¿Usted sabe para el proyecto Hidroituango cómo se interpreta el ejercicio de costo-beneficio e impacto social? Bien, entonces para el proyecto Hidroituango se hicieron varios ejercicios. Yo tuve la oportunidad de revisar el primer ejercicio del estudio de impacto ambiental, que realizaron la valoración económica a partir de un análisis costo-beneficio, y en el momento no se proyectaban impactos ambientales o riesgos ambientales significativos. ¿Listo? Entonces ahí hay una revisión desde el estudio de impacto ambiental, porque no se identificaron potenciales riesgos. Hay que aclarar que esto es un ejercicio ex ante. Es decir, el análisis costo-beneficio se realiza antes de la construcción del proyecto, y hay modificaciones que se van realizando en el momento en que piensa la construcción del proyecto. Y entiendo que esas decisiones de modificaciones durante la construcción del proyecto fueron las que fueron generando riesgos mayores, y que esos riesgos mayores, desde la ingeniería, no se tomaron las decisiones adecuadas para poder controlarlos. Entonces, desde el análisis costo-beneficio preliminar, antes del proyecto, no se prevé, ¿cierto?, que haya un cambio en las decisiones de la infraestructura. Ok, Horacio. Nos está pidiendo la palabra cuando terminemos acá. Bien, entonces voy a darle unos minuticos más para que hagamos, no sé, Alberto, hasta qué hora más o menos tengo para seguir adelantando para poder organizarme. Disponemos de 15 minutos más. A las 9:30 debemos cerrar la sesión, de modo que si me das 2 minuticos al final, hasta las 9:28, excelente. Perfecto, listo. Entonces voy a abordar unos elementos aquí adicionales para cerrar esta sesión. Entonces lo que les comentaba es que lo importante no es solo entender cuáles son las características del ecosistema, cuáles son las funciones de ese ecosistema, cuáles son los servicios ambientales que provee, sino que hay una relación entre la zona donde se proveen los servicios ambientales y la relación con los beneficiarios. Entonces aquí voy a presentarles dos propuestas, una es la de Fisher, la otra también de Serna y Chávez. Es que nosotros, para poder entender si hay un ecosistema, hay un territorio que es importante conservarlo, o si tenemos un proyecto que está afectando e impactando unos recursos naturales, un ecosistema, hay que tener en consideración no solamente los bienes y servicios que se proveen ahí, ¿cierto?, cuáles son los que se están afectando, sino el flujo de esos bienes y servicios. Entonces aquí tenemos 4 formas de entender ese flujo. El primero de ellos es que tenemos la P corresponde a la provisión de los bienes y servicios, y la B es a los beneficiarios de estos bienes y servicios. Entonces la primera es que tengamos un territorio donde la zona donde se provee, ahí mismo tenemos a los beneficiarios de esos bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, si tenemos una zona que tiene un río y tenemos alrededor del río ubicados los usuarios de ese río, en la zona donde se proveen los servicios ecosistémicos, ahí mismo están los beneficiarios. ¿Listo? Tenemos un segundo caso que es el omnidireccional, y es que
desde la zona donde se proveen los servicios ambientales, tenemos diferentes direcciones hacia donde están ubicados los beneficiarios. Pensemos, por ejemplo, en la provisión de alimentos. Entonces, tenemos una zona de provisión de alimentos. Ahí mismo donde se proveen los alimentos pueden haber consumidores, pero tenemos diferentes direcciones de consumidores, de demandantes de estos alimentos que se benefician de esos servicios ambientales, de esa capacidad del suelo, de esa calidad del suelo para poder proveer alimentos. Tenemos el tercer caso donde tenemos que el flujo es direccional, ¿cierto? El tercero y el cuarto caso es que el flujo es direccional. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué se refiere Fisher con eso? En que tenemos que hay una zona de provisión, listo, y hay una zona donde están ubicados los beneficiarios que están alejados de la zona de provisión. Entonces aquí tenemos una zona de flujo. Si esa zona de flujo se ve afectada, entonces también va a perjudicar la provisión de esos bienes y servicios ambientales. Por ejemplo, en el área metropolitana, tenemos que el área metropolitana, gran parte de los municipios del norte se benefician de la provisión del servicio de agua potable, ¿cierto? Entonces esa provisión de agua proviene en un 40% del embalse de Río Grande II, ¿cierto? De ese territorio. Entonces estamos que hay una zona de provisión que corresponde a estos municipios en el norte que tienen la cuenca de Río Grande II y en esa cuenca se toman decisiones sobre el aprovechamiento del suelo, de los recursos naturales del agua, que afecta a una población que está ubicada en una dirección que son los beneficiarios, que es el Valle de Aburrá. Entonces, cuando nosotros cuando estamos analizando la afectación sobre una zona de provisión, tenemos que tener en consideración el flujo. ¿Listo? Lo otro, la cuarta. Entonces, aquí tenemos otra forma direccional de relacionar la zona de provisión con la zona de beneficios. ¿Y corresponde a qué? Cuando está generando la zona de provisión una barrera. Entonces aquí, si tenemos una zona costera, esta es la zona de manglar. Ese manglar sirve como, presta el servicio ambiental del control de una inundación, ¿cierto? Del control de que no se presenten frente a aumentos en la marea unos daños sociales, unos daños ecológicos, unos daños económicos. Entonces aquí nos está ofreciendo en esta zona de provisión de bienes, en esta dirección, aquí están los beneficiarios. Entonces, tenemos una sola dirección donde se ubican los beneficiarios. Otra es, por ejemplo, un bosque. Entonces, un bosque, cuando se presenta un deslizamiento, ese bosque sirve para contener los efectos de ese deslizamiento y se generan unos beneficios. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de entender que no solamente debemos de entender la zona de provisión, sino las zonas de flujo. ¿Listo? Y esto, como para complementar lo anterior, es que las zonas B es las zonas de los beneficiarios y esto que presenta Cerna Chávez es que podemos diferenciar. Aquí tenemos BP y BF. BP es que hay beneficiarios dentro de la zona de provisión y BF es que hay beneficiarios por fuera de la zona de provisión. ¿Listo? ¿Qué pasa con el cambio climático? Lo mismo, que las decisiones que tomamos nosotros hoy, que tomamos en un país, no solamente están beneficiando al país, sino que benefician a todo el mundo. Entonces, las decisiones que se toman en la zona de provisión, en la zona de decisión sobre el uso o el aprovechamiento de los recursos, entonces también están afectando la posibilidad de obtener un beneficio en otras direcciones. ¿Listo? Y aquí tenemos la F, que es este círculo gris, que es estas zonas gris, que son las zonas de flujo. Muy poco se entiende en los estudios de impacto ambiental sobre zonas de flujo. Solamente identificamos cuál es la zona de provisión y cuáles son los hogares que están en la zona que ellos llaman de influencia directa. Entonces, los que están en esa zona de influencia directa son las familias que consideramos para poder levantar la información y entender el cambio, ¿cierto?, que se le está generando en términos de bienestar, en la provisión de esos bienes y servicios. Pero cuando entendemos que hay zonas de flujo, ¿cierto?, que pueden estar en diferentes direcciones los beneficiarios, que pueden estar distantes en términos de territorio, entonces eso nos lleva a que tenemos un mayor reto en términos de pensar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Listo, eran temas muy complejos. Lo que podría comentarte a partir de mi experiencia en proyectos de investigación sobre manejo de recursos naturales es que hay una capacidad en las comunidades, ¿cierto?, que se deberían de fortalecer, ¿cierto? Entonces, si la institución tiene sus limitaciones en términos de la vigilancia y el control sobre los recursos naturales, se puede aprovechar la presencia de comunidades, de organismos, de organizaciones comunitarias que para fortalecerlas, ¿cierto?, que puedan coayudar en esa vigilancia, en ese control sobre los recursos naturales, ¿cierto? Entonces hay como que varias experiencias a nivel internacional y también algunos ejercicios a nivel nacional donde hay como que la alternativa del comanejo, cómo se puede llegar a acuerdos con las comunidades de parte de las autoridades, de las instituciones encargadas de la vigilancia y asegurar la provisión de los bienes y servicios ambientales o de los recursos naturales, en aprovechar esas capacidades que tienen y fortalecer las capacidades las organizaciones comunitarias para poder mejorar, o sea, como ese acercamiento y mejorar la capacidad que tiene limitada pues la institucionalidad. Hay algunos países que se han arriesgado en asignarles los derechos de propiedad a las comunidades locales, ¿cierto?, con unos compromisos muy específicos, y se ha presentado como mejoramientos en términos de las condiciones de esos ecosistemas. Entonces, evaluar alternativas donde no sea siempre que se espere de las instituciones centrales que hagan la vigilancia y el control, sino mirar estos instrumentos alternativos donde se fortalezca las organizaciones comunitarias, donde se evalúe la posibilidad de asignar derechos de propiedad, ¿cierto? En esa asignación de los derechos de propiedad, que es una discusión legal, pues no soy abogado, pero entiendo que hay una discusión legal ahí difícil de entender, que se le permita a una comunidad que está ubicada en un territorio que sea dueña de esos recursos naturales. Y ser dueña de esos recursos naturales no quiere decir que pueda hacer lo que sea, sino que hay unos contratos que se establecen sobre el uso y aprovechamiento, pero como esa comunidad ya siente que ese territorio, que esos recursos son de ellos, entonces se presenta mayores incentivos para la vigilancia y el control, ¿cierto? Entonces, no tengo la respuesta completa porque es un tema complejo, pero eso es lo que tengo conocimiento sobre lo que me preguntas. Hola Marta, sí, hay experiencias y voy a hacer la tarea. No tengo como un listado de empresas que lo estén aplicando, pero sé que pues hice parte como de un grupo en la Universidad de Antioquia que empezó a traer expertos en temas de economía circular, y hubo una interacción con las empresas, creo que Avianca fue una de ellas, donde contrataron estudios para poder evaluar de qué manera a partir de este análisis de la economía circular se podían hacer modificaciones en la forma en la que producen las empresas para reducir los residuos y aumentar las ganancias. Conozco el caso de Argos, por ejemplo, que hizo un ejercicio también con los costales, ¿cierto?, con los que tienen los bultos de cemento, como aprovechando que en las obras los camiones que volvían y llevaban cemento, cuando volvían de la obra podían traerse los costales, y esos costales se hizo un estudio desde lo ambiental, desde lo ingenieril, de qué manera podían ser aprovechados por otros sectores económicos. Entonces se logró ahí reducir residuos, aumentar ganancias económicas para Argos y reducir como los costos de materiales e insumos que requerían otros sectores económicos. Entonces voy a ver si encuentro otros casos y los traigo para el ejercicio.